Vamos a esperar. Algunos hermanos están también encontrando esta porción. Si usted está físicamente habilitado, vamos a ponernos de pie. La palabra del Señor dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La última parte del verso, vamos al verso 24. La palabra de Dios dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Note la Biblia: no podéis servir a Dios y las riquezas. Vamos a orar. Padre, es un gran privilegio nuevamente acudir a tu presencia. Mi Dios, en tu gracia, danos luz. Queremos tener la perspectiva correcta, la actitud correcta hacia las riquezas. Has hablado mucho de esto a lo largo de tu palabra para probar nuestra condición delante de ti. Te ruego, ayúdanos, Padre. Hay muchos con afanes, otros con las prioridades equivocadas, otros con un cuerpo de tinieblas, un corazón apartado de ti, en constante afán debido a esto. El constante pensamiento de ¿qué haré? ¿Por qué no tengo? ¿Cómo haré con esto? Hablando de economía, ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Tú eres el Dios dueño de nuestras vidas. Danos luz. En Cristo Jesús te ruego. Amén. Hermano mío, le invito a ocupar su lugar. Si usted ha estado siguiendo la palabra del Señor a lo largo de estas semanas en los estudios del libro de Mateo, especialmente el capítulo 6, tendrá una mejor base de lo que vamos a hablar esta mañana. Pero nuestro tema central está en el versículo 24, al final del verso, la advertencia de la Biblia, el mandato de la palabra del Señor y la evidencia de que somos cristianos se nota en la expresión de Cristo al hablar enfáticamente: no podéis servir a Dios y las riquezas. Nuestro título es Dios y las riquezas. Hemos estado anunciando que a lo largo de estos mensajes el Sermón del Monte resalta para nosotros porque Cristo Jesús está lidiando con un grupo de opositores, aquellos hombres que se visten por fuera esplendorosamente, pero el corazón por dentro está totalmente apartado del Señor. Aún siguen hombres muertos en delitos y pecados, sentenciados al infierno. El énfasis de la religión es sencillo, es solamente lo externo. Pero la palabra de Dios nos anima a través del Sermón del Monte a entender que el énfasis del Señor es de adentro hacia afuera. Ustedes visten bien, ayunan delante de los hombres, son generosos delante de los hombres, alaban a Dios delante de los hombres, pero por dentro el corazón aún sigue siendo adúltero. Por dentro el corazón aún sigue siendo vano. Por dentro el corazón sigue siendo un corazón lleno de orgullo. Ese es el problema. La justicia de los hombres versus la justicia de Cristo Jesús. De esto se trata el Sermón del Monte. Cristo abriendo su boca, Cristo viendo las multitudes, Cristo viendo los corazones, Cristo viendo el fin que cada uno tendrá. En su gracia les está animando a venir al reino de Dios. En su gracia está animando a ser parte de los hermanos que en la gracia del Señor son parte de Cristo Jesús. En la gracia del Señor les anima a los que ya son del reino a vivir conforme a la palabra del Señor. Son aquellos que viven conforme al reino de Dios. De eso se trata el Sermón del Monte. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 6, nuestro Dios nos da una evidencia más de quién es un verdadero creyente, no solo mirándolo de afuera, sino mirándolo de adentro. Los religiosos tenían una perspectiva equivocada acerca del dinero, acerca de las riquezas. Ellos creían que porque tienes mucha economía, tienes solvencia, eres un hombre adinerado, por lo tanto mereces el cielo. Ellos amaban esto. La Biblia incluso va a decir de este grupo de hombres que eran ávaros. Les gustaba el dinero, les gustaba la bolsa de las ofrendas. Estos hombres pusieron su corazón en las riquezas y creían ir al cielo porque eran hombres bastante acaudalados. Ahora en aquellos días uno medía su riqueza
por la cantidad de ropa que acumulaba, si era de lino fino o púrpura, por los granos que podía tener guardado y almacenado, y por la cantidad de oro que también podía almacenar. Así que uno podía decir en esos días ser un hombre bastante acaudalado. Pero el Señor tiene otra perspectiva, y usted y yo debemos tener otra perspectiva acerca de las riquezas. Cristo Jesús tomó mucho tiempo de sus 36 parábolas, 38 parábolas, 16 de ellas tienen que ver con la economía. Cuando Él quiso poner la condición de uno verdadero delante de Dios, lo manifestó cuando un hombre tiene una actitud de vida hacia las riquezas. Nos mostró parábolas como la parábola del hombre rico que acumuló constantemente riquezas y no sabía que esa noche venían por él, y su afán constante era: ¿qué haré? Porque no tengo. Y Dios le dijo: necio, está en Lucas 19, no sabes que vendrán por ti, no saben que vendrán por ti, por tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Entonces la palabra de Dios nos mostró esto, Cristo nos mostró esto. Nuestra actitud hacia las riquezas va a mostrar nuestra verdadera condición delante del Señor. Y cuando Cristo quiso resaltar la actitud de un verdadero creyente, vemos la historia de Zaqueo. Creo que está eso sí en Lucas 19. Hemos visto esta historia. El hombre ni bien entregó su vida al Señor, fue rescatado por Él. Lo primero que dijo cuando Cristo dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, el hombre, estando ahí junto con Cristo, disfrutando de esa cena, dijo: doy la mitad de lo que tengo a los pobres, y si a alguno le debo, le doy el doble. Así que la palabra del Señor ilustra una y otra vez que tenemos que tener una visión correcta, una actitud correcta hacia las riquezas. Cristo usó tanto esto que puso como prueba, como evidencia, si uno es creyente o no es. Así que en este mundo también cobijamos a muchos que habitamos obviamente en medio de este sistema, y lamentablemente perdemos la batalla. ¿Por qué? Porque no tenemos la visión correcta sobre Dios y las riquezas, y por lo tanto no tenemos la actitud correcta de cada uno de nosotros hacia las riquezas. Como creyente tenemos que mirar cómo Dios ve las riquezas, tenemos que entender cómo Dios entiende las riquezas, y tenemos que tener la actitud correcta como Dios espera en su palabra que tengamos a las riquezas. Porque la Biblia dijo claramente: no podéis servir a Dios y las riquezas. Hoy vamos a meditar mucho de esto. Así que, mi amado hermano, volviendo a la palabra del Señor, estamos aprendiendo algunas lecciones acerca de esto, de cómo nosotros podemos tener una visión correcta hacia las riquezas. ¿Es mala las riquezas? Hemos preguntado otra vez. Hemos visto que el 50% de nuestro tiempo pasamos el tiempo solo meditando en qué haré con el dinero, qué haré con lo que no tengo. Otro problema en sus deudas, otro: cómo debo pagar esto, cómo debo sobrevivir esto. Tanto es el afán en algunos que no pueden conciliar el sueño por las grandes necesidades que enfrentan. He visto a muchos pelear en sus hogares porque hay dinero, porque no hay dinero. He visto a muchos meterse en serios problemas económicos y no salir de ellos por muchos años. Hay otros que han perdido su testimonio debido a la falta de pago. No pudo cumplir con sus deudas. Ese no es el plan del Señor. Hermano mío, usted tiene que entender, ese no es el plan del Señor. El versículo 25 en adelante nos va a hablar de un afán constante que no es bíblico. Preocuparse por las necesidades incluso básicas no debe ser una constante en nuestras vidas. El Señor quiere poner en orden nuestras prioridades. En el verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando nosotros no tenemos la visión correcta, vamos a tener estos problemas. Vamos a estar en un constante afán, vamos a estar afanados, vamos a estar preocupados, vamos a estar constantemente priorizando lo material sobre lo espiritual. Hay muchos que no pueden llegar a la iglesia porque están trabajando. Hay otros que ya ni podemos verlos en la iglesia porque están trabajando con el único afán de tener más. Con el único afán: no, pero pastor, yo solamente quiero lo necesario. Al igual que los hombres que están reclamando en Mateo 6, del 25 en adelante. Dios dice: los gentiles se preocupan de estas cosas, pero nuestro Padre sabe que tienen necesidad de ellas. Y en el verso 33 dice: si pones en orden tu prioridad, poniendo al Señor, su reino y su justicia primero, Dios promete: estas cosas os serán añadidas. Es una promesa. Y hermanos, nosotros estamos aquí para decirles con toda la verdad: esto funciona. No solo funciona, es una realidad en la vida del creyente. Somos testigos de cómo vez tras vez nuestro Dios sabe suplir las necesidades.
Así que si hay problemas de economía en nuestro hogar, hay pecado en nuestras vidas, estamos en un constante afán, estamos discutiendo siempre por lo que hay, por lo que no hay, no podemos conciliar el sueño por nuestros problemas económicos y años seguimos viviendo ahí, es porque no estamos teniendo la actitud correcta hacia las riquezas, porque no tenemos la visión correcta hacia las riquezas. Dios y las riquezas. Entonces, mi amado hermano, si esto es tan importante para el Señor, y a lo largo de la Biblia hay más de 2500 referencias sobre las riquezas, eso es más que el cielo y el infierno juntos, es algo importante que usted y yo debemos entender. ¿Por qué? Cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de riquezas, hablamos de nuestra vida. Ustedes pasan la tercera parte de su vida trabajando para producir dinero. Algunos constantemente necesitan doble trabajo, doble turno, sacrifican mucho porque quiero suplir las necesidades que hay en mi hogar. Y hay algunos que se sacrifican por deudas que no debieron haberse, en primer lugar, haberse metido solamente por seguir su codicia, ¿no? A mí me gustaría tener un gran televisor porque el otro tiene un mejor televisor que yo. Así que voy a ir al banco, saco de cómodas cuotas mensuales y cuando pronto llega el fin de mes y no tengo el dinero con qué pagar, es un serio problema. Porque usted no sabe qué pasará la próxima semana, qué pasará el próximo mes. Usted no sabe. Hay muchos que llegaron con problemas, se metieron en deudas y fueron despedidos del trabajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay muchos que han tenido oportunidades buenas. Dios les ha dado el dinero y lo han malgastado. Y la palabra de Dios nos animó en el libro de Santiago 4. No tenéis porque no pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo malgastaron. Dios no va a dar dinero para vuestros deleites, no va a dar dinero para la satisfacción de su propia carne, no va a dar dinero para nuestras fiestas, juergas, lo que tú quieras decirlo, alcohol, lo que quieras. Dios no va a dar dinero para eso. Hay muchos que viven deudas solamente porque lo han malgastado. Hay muchos que no saben administrar su economía de tal forma que lo que tienen que gastar durante el mes, lo que enfrentan, es más de lo que ingresa. ¿Por qué estamos viviendo así? Y es un constante, cada año seguimos en los mismos problemas. Si Dios nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir y nos ha dado una esperanza eterna en Cristo Jesús y nos ha dado poder sobre el poder del pecado y sobre la posesión del pecado, entonces también Él puede restaurar nuestra economía. Hermanos, en el libro de tercera de Juan, en el capítulo 1, lea esto y luego entramos nuevamente a nuestro mensaje. Libro de tercera de Juan, capítulo 1, la palabra del Señor dice algo bastante claro. Este mensaje no es para todos, sino, nota la Biblia, en tercera de Juan 1, verso 1, note la Biblia, la palabra de Dios claramente dice, en tercera de Juan 1:1, note la Biblia, ¿hacia quién está dirigiéndose el anciano? Hablando de Juan, ¿a quién? A Gayo, el amado, a quien ama en la verdad. No es a todos, es a Gayo. ¿Qué desea Gayo? Verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cómo es eso? Y que tengas salud, hablando en lo material, así como prospera tu alma. ¿Era la voluntad de Dios para Gayo? Sí. ¿Es el plan del Señor como nuestra vida espiritual crece en el Señor? Sí. También lo material, amén. Hemos hablado de eso. ¿Hay algo de malo con tener dinero? ¿El dinero es malo? Así que no es para todos, pero note el énfasis, es a Gayo. ¿Por qué hacia Gayo? ¿Por qué no es a todos? Y uno puede pensar, entonces, ¿por qué yo vivo en problemas económicos? ¿Es culpa mía? ¿Es culpa del gobierno? Podemos echar la culpa a todos. Pero básicamente, hermano, cada uno de ustedes son responsables con lo que Dios le ha dado. Vuelvo al libro de Mateo en el capítulo 6 y estamos viendo 7 lecciones y hemos visto 2 de ellas. Hoy vamos a entrar a la tercera de ellas. La primera gran lección, si debo tener una actitud correcta hacia las riquezas, hacia el dinero, para no vivir en un constante afán, lo primero que debo entender, la Biblia dice, no podéis servir a Dios y las riquezas. Y la palabra de Dios dice el verso 33, al final, y todas estas cosas os serán añadidas. Más referencias hemos visto también, pero básicamente la primera gran lección es que a Dios le pertenece las riquezas. La primera gran lección, Dios es dueño de todo. Ageo 2:8, mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Cuando los hermanos que están ahí para construir el templo prefieren edificar sus casas artesonadas y por la excusa no están edificando el templo después de su exilio. Dios dijo, ¿acaso no hay? Mío es el oro, mío es la plata. El problema es que ustedes están en pecado. No están poniendo en orden la prioridad en sus vidas en aquellos días. Entonces ellos tenían que aprender que de Dios es todo. Y todo lo que ellos tienen es porque Dios le ha dado. Es una gran verdad que duele el corazón del hombre orgulloso. Cuando encuentra a alguien
siempre embriagado en sus vicios, dicen, yo lo hago con mi plata. No molesto a nadie. Si me drogo es con mi plata. Si tomo es con mi plata. Si hago lo que quiero es con mi plata. No le hago mal a nadie. Está tan fuera de la perspectiva bíblica. Por esa razón no puede salir de la miseria en la que está sumergido por culpa de su maldad y ese vano razonamiento. Porque todo lo que él tiene es de Dios. Las riquezas es de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al final en un huerto, y ese huerto fue rico en todo. Tenía grandes riquezas, tenía árboles que daban frutos, tenían grandes, digamos, comodidades para el hombre. Dios lo puso allí. El problema es que el hombre lo pervirtió por el pecado. Y el día de hoy es lo que hace exactamente el hombre. Dios nos da las riquezas, Dios nos da lo necesario, y nosotros lo pervertimos. No sabemos utilizarlo. Por eso vivimos en la condición que nosotros vivimos. El plan de Dios era prosperar nuestra salud, y el plan de Dios es prosperar también nuestra alma. Es el plan de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué no está sucediendo esto así? Hermano, cuando volvemos a la palabra de Dios, debemos entender, usted no es dueño de absolutamente nada. Todo lo que tiene es de Dios. Todo. Su casa es de Dios. Su carro es de Dios. La cuenta bancaria es de Dios. Cada cosa, si es padre, hasta sus hijos son de Dios. Cada cosa que usted posee, y aunque esté a su nombre, debe entender, bíblicamente es de Dios. No es suyo. Nada le pertenece. Todo es de Dios. ¿Recuerdan la historia del granjero que quería dedicar al Señor? Dijo, un becerro es para el Señor, otro becerro es para mí. Vuelve a la iglesia y dice, pastor, el becerro del Señor se murió. Lo siento, solo tengo para mí. Solemos vivir constantemente así, tratando de separar, esto es para el Señor, esto es para mí. Mire, si usted entiende esto, obviamente Dios nos da, vamos a ver más adelante, la distribución del dinero para nuestro mantenimiento, pero debe entender que si de Dios es todo lo que viene hacia nuestras vidas, y Él es dueño de todo, usted es un administrador nada más de todo lo que Dios le ha dado. Solo es un administrador, nada más. Y un día tiene que rendir cuentas al Señor por todo lo material que Dios le ha dado. Porque el punto en todo esto es que si de Dios es todo y nosotros somos administradores, debemos entender que Dios provee todo. Por eso dijo en Mateo 5, no estén afanosos, en el verso 25, Mateo 6, 25. ¿Por qué ese afán? Porque Dios puede proveer todo. Él dijo, mío es el oro y mío es la plata. Nosotros somos testigos. Hay privilegios que tiene esta iglesia que probablemente otras no, que yo pueda conocer. Estamos en primera fila viendo que Dios puede proveer todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Pueden mirar en primera fila. No hemos tenido que endeudarnos, no hemos tenido que robar, no tenemos que asaltar un banco, no hemos tenido que buscar otra forma. Nos hemos sometido al modelo bíblico. Clama a mí y yo te responderé, entendiendo que todo es del Señor. Somos administradores y todo es para el Señor. Los niños están aprendiendo que Jesucristo es Dios porque Él es el creador. Y hablando de la creación, en el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Doble énfasis, Él es el creador de todo. Y en Colosenses 1, Él va a decir, no solo creó todo, le creó todo por Él y para Él, y se sostienen en Él. Entonces todas las cosas que tenemos es de Dios, y son por Dios y son para Dios. Eso choca con nosotros porque tenemos propósitos egoístas. Hay algunos de ustedes que no estaría tan endeudado simplemente si se sometiera al plan de Dios, haría lo que Dios quiera con su economía y no siguiendo su vano deseo de carne. Por eso está endeudado, porque cree que yo lo merezco, yo lo merezco, yo lo merezco, y no tiene con qué pagar. Entonces, como las cuotas mensuales por 50 años para, no sé, un vehículo, no sé, para una casa, no sé, para lo que sea. Pero pastor, no hay otra forma. ¿Somos testigos o no que sí hay otra forma? La hay. O vivimos por la fe en el Señor o no. Les dije, cada uno de ustedes tendrá sus convicciones sobre los principios que predicamos, pero yo no soy buen ejemplo de nada, hermano. Pero la convicción entre mi esposa y yo durante estos años de matrimonio ha sido de bendición. Nos prometimos no deber nada a nadie y que nadie nos deba a nosotros. Yo no presto dinero, ofrendo. ¿A cuántos te voy a pedir dinero? No, si Dios lo permite, amén. Esa es mi convicción. Usted hará su convicción. Tampoco
voy a pedir prestado. El día que yo voy a pedir prestado dinero a alguno de los hermanos, tengo problemas. Alguna vez toqué su casa diciendo, pastor, presta, hermano, por favor. Tú sabes, los hermanos no ofrendan en la iglesia, estoy muriendo de hambre. Ofréndame. Nunca. Dejaría de ser lo que soy. No podríamos vivir así. O Dios es el Señor en nuestra vida o no. O creemos que Él puede proveer todo o no. Ahora algo usted debe entender. Dios nunca va a proveer el pecado. Usted debe entender eso. Y el pecado trae serias consecuencias en nuestra vida. Dios nunca va a proveer para la inmoralidad. Dios nunca va a proveer para el flojo. Dios nunca va a proveer para el ocioso. Dios nunca va a proveer para su pecado favorito. Nunca. Conocí muchas empresas y entre comillas empresarios cristianos y había uno que constantemente estaba siempre en deuda, deuda. Y cuando llega el momento de que analizando las situaciones, de pronto el gerente que supuestamente es hermano se había metido con la secretaria. ¿Cómo Dios va a bendecir eso? Todos el problema, queremos lo material. Queremos la bendición material, pero no queremos vivir a cuentas con el Señor. Dios nunca bendice el pecado. Nunca. El pecado es sumamente costoso. Un joven que es adicto a las drogas, mire que le ha costado a la familia, su salud, cada centavo que tenía, lo ha llevado a la quiebra. Así como cualquier otro vicio es sumamente costoso. ¿Quién quiere contratar un drogadicto? Te lleva a la quiebra. Cuando vuelve usted a la palabra del Señor, entonces debe entender que Dios es dueño de todo. Él es dueño de las riquezas. Él provee las riquezas. Él controla las riquezas y Él administra las riquezas. A quien quiere da, a quien quiere no. Él es así. Usted tiene lo que Dios quiere darle y no tiene lo que Dios no quiso darle. Entonces, la segunda gran lección que hemos aprendido sobre esto, sobre Dios y las riquezas, es que hemos visto si la riqueza es buena o la riqueza es mala. Hemos aprendido acerca de la naturaleza de las riquezas, porque la palabra de Dios dice, no podéis servir a Dios y las riquezas. ¿Hay algo de malo con tener dinero? ¿Hay algo de malo con tener ciertas posesiones? Y la Biblia nos mostró, no hay nada de malo en el dinero, no hay nada de malo en las posesiones. Es más, Dios nos da eso, Dios quiere que podamos disfrutar de eso. Hemos visto a lo largo de las Escrituras. Un solo ejemplo es 3 Juan 1, verso 1. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema somos nosotros. El problema es nuestra mala actitud al dinero. El problema es que nuestras prioridades no están en orden. El problema es que hacemos de las riquezas nuestro Dios. El problema es que llegamos a amar más a las riquezas que a Dios. Llegamos a confiar más en las riquezas con Dios. El problema es que las riquezas se convierten en el fin de nuestra vida. Y si usted ve nuestra ciudad, Huancayo, todos están adoctrinados. Nos caracterizamos por trabajar. Nos caracterizamos por estudiar. Somos la ciudad que más estudia. Somos la ciudad que más trabaja. Y somos la ciudad que más toma. Una de las ciudades que más toma, las provincias que más toma. Si no me equivoco, Junín es la segunda o tercera región a nivel de todas las regiones en el Perú que consume más licor que cualquier otra. Nos caracterizamos por todo eso, pero ¿con cuál es el afán? ¿Por qué quieren que sus hijos estudien tanto, trabajen tanto? ¿Por qué? Quiero que tenga una mejor vida. Y si le preguntas eso, ¿qué es tener una mejor vida? Bueno, yo era pobre, ahora quiero que él tenga esas necesidades. E incluso ustedes que ahora han tenido cierta solvencia, han dado a sus hijos lo que ustedes no tenían, creyéndoles hacer un mejor bien. Yo no tenía esto, le doy esto. Yo no tenía esto, ahora le doy esto. Yo no tenía esto, le doy todo esto. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y los hijos que vienen después, que usted pasó hambre, usted pasó las necesidades, y que ellos tienen todo, crecen y se engordan y son tan mal agradecidos, son tan soberbios, son tan consentidos, que no valoran nada esfuerzo hecho. Porque para muchos de ustedes, lo material es el fin, es mi propósito. Por eso trabajo, quiero más dinero. Por eso trabajo, quiero más comodidades. Por eso trabajo, quiero una casa más grande. Por eso trabajo, quiero dejar una gran heredad a mis hijos. Por eso trabajo. Si el dinero es el propósito en su vida, si el propósito de su trabajo solamente es el dinero, el propósito de todo lo que nos afana es solamente el dinero, no entiende tampoco el propósito bíblico. La naturaleza del dinero es no es bueno, no es malo, tiene una cualidad amoral. Depende de nuestra actitud hacia ellas, porque el dinero no es el fin, el dinero nada más, y las propiedades y las riquezas solamente es un medio para un fin. ¿Cuál es ese fin? En Proverbios 3 la palabra nos enseñó, honra a Jehová
con tus bienes y con las primicias de tu fruto. Y luego nos da promesa que serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. La palabra de Dios nos está diciendo en el libro de Filipenses capítulo 4 una gran lección de cómo glorificar al Señor con lo que Él nos da. Entonces, usted debe entender esto, hermano. Dios lo creó para su gloria y su honra. Por eso en Génesis 1 lo hizo a su imagen y semejanza. En el libro de Romanos 8, Cristo nos rescató, nos redimió para ser a imagen de Cristo Jesús. El plan no ha cambiado, para vivir para su gloria y para vivir a su honra. Por lo tanto, todo lo que Él nos da es para ese propósito. No solo nuestra vida, no solo nuestros talentos, sino todo lo que tenemos debe ser para su gloria y para su honra. ¿Ves? El dinero, las comodidades, todas las posesiones que Dios nos da están para la gloria de Dios. Están para la gloria de Dios. Vamos a suponer, usted en su hogar tiene cierta cantidad de terreno y de pronto decide alquilar su terreno, ¿no es cierto? Y viene por ahí alguien que es bastante acaudalado, dijo: yo te voy a pagar. ¿Cuánto estás ofreciendo? Bueno, 1,000 soles, yo te pago 3,000 soles, pero en este local vamos a abrir una discoteca. Ya, no hay problema. Tienes un problema, ¿no es cierto?, con lo que Dios te ha dado. Abrir una discoteca en las cosas que Dios te ha dado, donde se promueve el alcohol y una vida libidinosa, ¿Dios va a bendecir ese asunto? No. Mire, el problema está en eso. El viejo pastor John White dijo lo siguiente: yo tengo 3 principios en cuanto a la economía. Dijo: yo pido a Dios que me dé más para obtener más, pero para dar más. Es el punto. Si yo no sé glorificar al Señor con lo que Dios me ha dado, Dios nunca va a bendecir eso, porque no tengo la visión correcta, no tengo la actitud correcta hacia las riquezas. Ahora, entendiendo esto, volvemos a la palabra del Señor y entramos a una parte importante. Vuelva a la Biblia, hermano. Libro de Mateo capítulo 6, hemos leído verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Ahora debemos entender algo. Vamos a aprender la tercera lección. Hemos visto la procedencia de las riquezas, viene todo de Dios. Dios es dueño de todo, la naturaleza de las riquezas, no hay nada de malo de ello, solo que las riquezas no deben ser el fin, sino el medio para la gloria de Dios. Ahora, en tercer lugar, usted debe entender la prueba de las riquezas. Y hermano, para mí este es el punto central, es muy importante de esta lección, es el punto que yo resaltaría más, aunque no escuchara después. Yo creo que los demás principios en su vida se irían ordenando si usted entiende esto. ¿Qué es lo que prueba las riquezas? ¿Qué es lo que prueba las riquezas? Las riquezas van a poner a prueba el carácter del creyente. Y el Señor, a través de sus parábolas y la palabra de Dios, nos va a enseñar a través de las historias que están aquí y a través de las enseñanzas que están aquí, que las riquezas van a probar el carácter del creyente. Usted puede decir: soy salvo, soy creyente, pero las riquezas van a probar eso también. Como usted trata las riquezas, como usted ve las riquezas, como usted trabaja en su dinero y su afán y todo eso, va a decir quién es usted. Es más, si usted puede mover sus movimientos económicos, sus gastos más grandes, vamos a poder ver quién es usted. ¿Dónde invierte más? Medite hoy. ¿Dónde ha gastado más del dinero que Dios le da, las riquezas de dónde da? ¿Dónde lo ha puesto más? ¿Dónde ha invertido más? ¿Dónde está su más grande tesoro? Mire, volviendo un momento a la palabra del Señor, la Biblia dice, el verso 19: no os hagáis tesoros en la tierra. Así que cuando nosotros volvemos a la palabra del Señor, el Señor va a dar en esta lección que estamos meditando para esta tarde, nos va a mostrar 4 aspectos en la vida de cada uno de nosotros que va a ponerlo a prueba. En el verso 19 al verso 21, las riquezas van a poner a prueba el lugar de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Y eso evidencia qué tipo de corazón tenemos. Del verso 22 al verso 23, el Señor va a poner a prueba nuestra perspectiva, nuestra visión. En el versículo 24, a través de la riqueza se va a poner a prueba nuestra lealtad a Dios. Y del verso 25 al verso 34, el Señor, a través de las riquezas, va a poner a prueba nuestra confianza, o en nosotros, o en las riquezas, o en el Señor. Va a poner a prueba nuestra prioridad, que es lo primordial en nuestra vida, que es lo prioritario en nuestras vidas. Así que el Señor hace eso constantemente. Mi esperanza es que esta mañana nos podamos someter al menos a 3 de estas pruebas.
Y miremos esta mañana a la luz de la palabra del Señor, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué tipo de ojo podemos tener? Y miremos nuestra lealtad. Si nuestro corazón y nuestro tesoro está en la tierra o en el cielo. Si nuestro ojo es bueno o es malo. Y si nuestra lealtad es al Señor o a las riquezas. Así que vamos a la palabra del Señor, hermano. A mí me ha desafiado esto, me ha motivado mucho a venir al Señor buscando gracia y perdón, porque muchas veces fallamos la prueba, y le diré que sí, fallamos la prueba. La iglesia de estos días falla la prueba, las familias de estos días falla la prueba. Su corazón no está en el cielo, el ojo que tiene es maligno, y mucho menos Dios es su Señor, porque las riquezas son sus señores, y mucho menos tienen paz y descanso en el Señor si no viven en un constante afán. ¿Por qué? Las riquezas van a poner a prueba esto. Vamos a la palabra de Dios esta mañana, hermano. Acompáñame y permíteme considerar la primera prueba. Entonces, ojalá que nuestro afán no solo sea material. Ojalá nuestra actitud a las riquezas sea diferente y no ocupe todo lo central, lo material, lo temporal, desplazando los bienes espirituales en nuestra vida. Usted debería pasar más tiempo meditando en las riquezas del Señor que en las riquezas de este mundo. Entonces, nota el verso 19. Vamos a poner a prueba nuestro corazón. Vamos a la palabra del Señor, hermano, y note con atención dónde están nuestras riquezas. Note la palabra de Dios, dice nuestro corazón. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. El libro de Mateo es claro. A lo largo de la palabra de Dios, en el libro de Mateo es claro. O es blanco o es negro, o es el Señor o no es el Señor, o eres salvo o no eres salvo. Y aquí es una evidencia: o tu corazón está en la tierra o está en el cielo. Porque el verso 21 dice: porque donde está vuestro tesoro, donde acumulas más, allí está también vuestro corazón. La palabra tesoro en el versículo 19, 20, 21 que estamos considerando esta mañana nos da la idea, como en aquellos días se usaba para apilar una cosa sobre otra. Como les decía, en esos días uno probaba que era rico cuando acumulaba ropa, cuando acumulaba granos, cuando apilaba oro uno sobre otro. Entonces uno era una persona acaudalada. Y el Señor está usando esta expresión para decir: ¿dónde está vuestro corazón? Allí donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Aquí hay una gran verdad. ¿Qué es lo que el Señor quiere develar con el tesoro que tenemos? La intención del corazón. El corazón en la palabra de Dios, especialmente en el contexto del libro de Mateo, es todo lo que nosotros somos por dentro. El énfasis está en lo que somos por dentro. El corazón es la sede de cada pensamiento, y cada pensamiento gobierna cada sentimiento que tengo, cada deseo que tengo, cada propósito que tengo, lo que yo realmente soy por dentro. Entonces Dios dice: ¿quieres saber el corazón de un hombre? Solo tienes que saber dónde está su tesoro. ¿Quieres conocer la pureza de un hombre? Entonces solamente tienes que saber dónde está su tesoro. ¿Quieres conocer el carácter verdadero de un creyente y de los suyos? Entonces solamente tienes que saber dónde está su tesoro. Ahora el mensaje de nuestro Dios es directo, hablando a sus discípulos y hablando a todo aquel que tiene oídos para escuchar. El mensaje de nuestro Dios nos anima a reflexionar en dónde está nuestro tesoro. ¿Por qué? Inmediatamente viene la verdad: allí también está nuestro corazón. Ven cuán estrechamente se relaciona todo lo que somos por dentro por lo que nosotros solemos valorar más. Se relaciona estrechamente, y Cristo lo puso así. No es la primera vez. Vimos en el Antiguo Testamento un hombre llamado Acán. Dios le dijo: no toques lo anatema. No toques lo anatema. Pero el hombre, después de que se destruyó Jericó, tomó lo prohibido en lo secreto, lo puso debajo de su tienda. ¿Dónde estaba el corazón de ese hombre? Solamente lo material. No importa si iba en contra del mandato del Señor. Ya sabemos cómo terminó esta historia. Él y su familia fueron juzgados por el Señor, y el pueblo los quitó. Quita el anatema, los mató. El Nuevo Testamento también hace el énfasis: ¿usted de veras quiere saber quién es? Solo tiene que mirar lo que más valora. Solo tiene que mirar en donde más gasta. Solo tiene que entender dónde ha puesto todo su esfuerzo. Hay para algunos que todo su esfuerzo ha sido solamente construir una casa. Constantemente. Conozco el testimonio de un jubilado. Años ha mandado dinero del lugar donde estaba para su familia para que construya casa. Empezó haciendo su primer piso y dijo a su familia: ahora papá ya se casó Rubencito, ahora Rubencito tiene que vivir arriba. Muy bien, entonces manda dinero para arriba. Ahora se casó Juanita, Juanita tiene que vivir arriba, entonces manda dinero para arriba. Ya se casó Panchito, ahora tiene que manda dinero para arriba para Panchito. Ya como 10 hijos tenía, y miren los 10 pisos de su casa.
Toda su vida trabajando el pobre porque su afán es, mis chicos tienen que tener un lugar donde vivir. Pero ya son grandes, pero tienen esposo, pero tienes hijos. Ellos pueden asumir su responsabilidad. No, pero yo tengo que darles. Toda su vida trabajó años, se debió años, se partió el lomo, perdió salud, todo lo que sea para esa casa. El viejito volvió a su casa. Él se olvidó de hacer un techo o un cuarto para él. Sus hijos llegaron y dijeron, no te conocemos, no te queremos aquí. Cambiaron el título de propiedad a cada uno de ellos. Aunque el viejito reclamó, no, usted señor no es dueño de nada. ¿Valió la pena el esfuerzo? Solo tenemos que mirar su actitud financiera. ¿Dónde aporta más dinero? ¿Dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. Y la palabra de nuestro Dios nos dice dos cosas. O está, ¿dónde? Según el verso 19, en la tierra. ¿Dónde está? En el cielo. Hermano mío, solo hay dos lugares donde nuestro tesoro puede estar. Por eso las riquezas prueban el corazón. Prueba lo que somos por dentro, prueba nuestros pensamientos, prueba nuestros sentimientos, prueba nuestra verdadera devoción a nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice, o está en la tierra o está en el cielo. Mira el verso 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y el Señor nos va a evidenciar cuando un corazón está en la tierra, primero dándonos la advertencia, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. La advertencia de nuestro Dios es para que usted y yo podamos reflexionar. No es para todos, es para los creyentes. No es para todos, es para los ciudadanos del reino de Dios. Porque Dios dice, no hagas esto, no lo hagas. No solo es un mandato enfático, no os hagáis tesoros en la tierra, sino es una advertencia. No lo hagas. No es la vida. Cristo dijo, la vida no consiste en la abundancia de los bienes. No consiste. El afán incesante por tener más, evidencia que su corazón está solamente en lo terrenal. Pero ¿cómo evidenciamos que está en lo terrenal? Dice, no os, nota la Biblia, os, para usted mismo, hagáis tesoros en la tierra. Mire, la idea de esto es, ¿está mal el dinero? No está mal el dinero, estamos diciendo, por eso estudiamos el principio anterior. ¿Está mal tener riquezas? No. ¿Está mal tener buena cantidad de dinero? No está mal, no está mal. El tema es, ¿qué hacemos con ello? El problema no es si tengo un sol, o el problema es si tengo 1,000,000 de soles. El problema es, ¿qué haces con eso? Ese es el problema. El hermano que ha sido generoso con esta iglesia, y podemos ver y disfrutar lo que Dios está haciendo. ¿Usted cree que invirtió poco o invirtió mucho? Para nosotros es mucho. Y si un hermano puede ser tan generoso, significa que su vida ha sido muy prosperada, hablando materialmente, para alguien que pueda ofrendar así miles y miles y miles de dólares. ¿No queremos también tener hermanos aquí? ¿Acaso el mismo Dios de país como Estados Unidos no es el mismo Dios del Perú? El punto no es la cantidad de dinero, el punto no son la cantidad de riqueza que tenemos, el problema es qué hacemos con ello. Ese es el punto. Porque la Biblia dice en el verso 19, no os, nota la expresión, os hagáis. Aquí está el secreto de este versículo, os hagáis. Porque cuando hacemos nosotros tesoros en la tierra, acumulamos esto para nuestro propio deseo carnal. Ese es el punto. Hay muchos que estamos años en la iglesia, tratando a Dios como si fuera un mendigo. ¿Han notado que en nuestra iglesia nunca pasamos el plato acá? Yo no voy a tampoco decir las otras lo hacen mal, si lo hacen, cada uno verá lo que hará. Pero tomamos algunos principios bíblicos para hacer lo que hacemos y vemos que en la gracia del Señor Dios bendice eso. Nuestro Dios no es mendigo de nada, Él es dueño del oro y la plata. ¿Le hará falta al Señor un sol? ¿Le hará falta al Señor millones de dólares? No, Él es dueño de toda la creación. Es dueño de nuestras vidas. Es dueño de cada riqueza en este mundo. Él es dueño de todo. No le hace falta eso. Pero nosotros tratamos a Dios como si fuera un mendigo. Como el viejo hombre que vimos en este chiste. Muy bien, yo le doy a Dios así lo siguiente. Todo lo que tengo lo agarro, lo tiro. Todo lo que agarra Dios es para Él. Lo que cae es para mí. Y tratamos al Señor así. Toma ya al Señor y me siento bien. Toma ya, Señor, verá lo que harás. ¿Sabe, hermano mío? ¿Y dónde está nuestra mayor inversión? En lo que yo quiero. En lo que yo me merezco. O en lo que a mí me gusta.
En la palabra de Dios nos advierte en 1 de Juan capítulo 2, del verso 15 en adelante, no os améis el mundo. La palabra amar ahí es la misma palabra ágape. Está diciendo, no reemplace el amor de Dios por el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, y empiezan los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El problema está en que hacemos tesoros para nosotros. La Biblia dice, no os hagáis. El problema es que hacemos tesoros para lo que yo me merezco, para lo que yo quiero, para lo que a mí me gusta, como el ejemplo de aquel que lo malgasta en sus malos deleites, como hemos visto en el libro de Santiago, el capítulo 4. Mire un momento, vamos a la palabra del Señor ahí. Libro de Santiago, el capítulo 4. Note las escrituras. Libro de Santiago, capítulo 4. Ya estamos llegando. Mire el Señor, una de las razones por qué peleamos y contendemos entre nosotros es porque somos carnales todavía. Y Dios evidencia porque somos codiciosos, por eso nunca hay paz. En verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Primera razón. Segunda razón, pedís, mira, ¿por qué muchos no tienen? Porque no piden. Segundo, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar, incluso la palabra es malgastar, en vuestros deleites. Verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es el problema. Miren las tradiciones, sí, perdón por meterme con las tradiciones, pero son los ejemplos que podemos entender en nuestro contexto. ¿Cómo se celebran los matrimonios en nuestros días? Ay, ya te metiste, pastor, en un grave problema. Estaba hablando con un amado hermano que va a casarse pronto y está un poco preocupado por el tema económico. De cómo es que todos cuando se casan, hermano, créelo o no, quieren hacer una gran boda. Tenemos que tirar la casa por la ventana. Amén. Hay que celebrarlo como se merece. Y un hermano bromeando le dijo, mira, el problema no es económico, el problema es que no tienes buenos contactos. Consíguete un par de buenos padrinos y se arregló el asunto. Allá, entonces, ese es el asunto, hay que conseguir buenos padrinos. Ok, yo le supliqué al hermano, miren, ¿cuánto te va a costar esto? Bueno, va a costar esto, va a costar esto. ¿Puedes pagarlo? No. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a prestar. O sea, tú vas a empezar tu matrimonio con deudas. No es que todos lo hacen así, es que todos quieren algo grande. Queremos tirar la casa por la ventana. ¿Has visto el matrimonio huancaíno? Oh, ¿cuánto invierten? ¿Has visto cuántas cajas de alcohol una sobre otra? ¿Cuánto invierte? ¿Cuánta gente se endeuda por eso? Yo dejé que mi suegro se endeude. Es que yo estoy bromeando. Ha llegado mi suegro esta mañana. Pero el punto de todo esto es que yo me lo merezco. Es que así debe ser. Si Dios quisiera eso te daría, pero no lo da. Porque la mayoría de ustedes tiene todo lo que tiene solo para un beneficio egoísta, carnal, un deleite que no trae provecho. Volviendo al tema, exagerando con eso, Dios te va a dar su dinero para que lo gastes en tu pecado. Dios te va a seguir dando dinero para que siga creciendo ese orgullo tuyo. Y ahí es donde invierten muchos más. La tecnología de hoy a través de las redes sociales y todo tipo de aplicaciones está probando dónde está el corazón de muchos. Y lamentablemente, hermano mío, el corazón del hombre obviamente sabemos que está en sí mismo, en sus propios deleites. Pero ¿dónde debería estar nuestro tesoro? Vuelva a lo mismo, hermano mío. Mire, vuelva a lo mismo. ¿Para qué el Señor nos da el dinero? ¿Para qué? ¿Dónde está invirtiendo todo esto? En sus propios deleites. ¿Hay algo malo tener un televisor? Depende cómo lo uses. Por la gracia de Dios tenemos uno, pero por años hemos tenido por 8 años un proyector que todavía sigue usando abajo. Y gracias al Señor no nos hemos endeudado, para esto lo compramos. Pero hay algunos que quieren un televisor de 85, 90, 100 pulgadas. Tengo mi televisor, no sé, blanco y negro, pastor, ya me merezco uno más grande. El problema es cómo lo puedes pagar.
Y hay muchos que toman esas decisiones solamente para sacar pica al otro. Mi cuñado favorito, mi hermano favorito, siempre me saca pica. Ya llegó con su carro nuevo y yo, mire mi carro viejo, pastor. Y él es impío. ¿Cómo Dios le bendice? A mí no. Yo me merezco uno mejor. Así que voy a las concesionarias y digo, ¿cuánto tengo que firmar? Por 100 años. Muy bien, ahí voy. Pero en cómodas cuotas mensuales. La verdad. Pueden molestar a algunos o no, pero por eso vienen sus deudas. Y si no tiene con qué pagar, ¿qué sabe qué pasará con usted mañana? Y si no tiene el mismo trabajo, el mundo en que usted y yo vivimos es un mundo que asegura a todos. Y saben, todos quieren tener algo seguro. Por eso se llama seguro. Por eso las aseguradoras son grandes entidades financieras. Porque quieren asegurar todo. Todos queremos seguro de algo. Hermano Esteban, mi hermano Esteban, ahí alguien está en la puerta. Mire, ¿qué tenemos que entender de todo esto? El punto está, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestra mayor inversión? Esa es la razón, hermano. Una, la primera lección, cuando veremos en la administración del dinero, usted debe entender el propósito del dinero. ¿Para qué Dios nos da? ¿Para qué? Y si va a ponerlo en orden, tiene que entender las partidas del Señor. Y no nos va a gustar esto. Dios nos da primero para dar. Dad y se os dará. Dios no te da para amontonar una sobre otra, una sobre otra. Dios nos da para dar. Dios nos da para nuestro mantenimiento, como lo vamos a ver más adelante en Proverbios 31, un buen ejemplo de una mujer. Dios nos da para invertir y lo hace proporcionalmente. Nuestro seguro, más que fijo en la tierra, debe estar en los cielos. A nosotros nos gustan las cosas seguras. Quiero conseguir un trabajo que me asegure que cada mes voy a pagar esto y que de esto uno empieza a proyectarse, entonces ya puedo comprar una casa, entonces ya puedo hacer esto. Pero ¿qué sabes? Más adelante pierdes la salud o más adelante sucede algo, te bota el trabajo. ¿Qué pasó? Nuestra confianza debe estar en el Señor. No significa que no vas a trabajar, no te vas a ver. No estoy diciendo que eso está mal. El punto es, ¿dónde está tu confianza? Es el punto. ¿Y dónde está tu tesoro? Si usted hace tesoro para sí mismo, para sus vuestros deleites, toma decisiones basadas en su codicia, en su propia avaricia, con el simple hecho de tener más, para lucir más y para jactar más y para simplemente satisfacer su propio deseo carnal, egoísta, está haciendo tesoros en la tierra. Y al Señor, bueno, un sol, ya estoy bien con eso. Ese es el problema. Mire la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué razón Dios dice ahí? No. Donde la polilla y el orín corrompen. ¿Recuerda? La polilla obviamente va a carcomer las ropas que acumulaban. El punto es, van a perecer. El orín es la expresión en el idioma que se escribió de comer algo, de carcomer algo. Probablemente los ratones. ¿Qué corrompen? Los graneros. Hemos tenido ratones en la iglesia, hermano. Ustedes saben cuán fieles era esa congregación que estaba sobre nuestras cabezas tiempo atrás. No creo que nadie está. Todo el rato que había campañas arriba se movían porque se veían, va a caer, va a haber comida, vamos a bajar en algún momento. Todo lo corroen. Eso es el orín. Y donde los ladrones minan y hurtan, se guardaban los grandes graneros en casas. Normalmente era de barro esos días. Uno podía cavar como, y sacar todo lo que tiene. El punto de todo esto es que no importa qué, esto se va a acabar, esto no va a servir, esto es perecedero. Ese es el punto. Estoy leyendo con mi esposa la biografía de Jorge Müller. Yo les invito a leer, es un lindo mensaje. Es un hombre que para sus días manejó millones y millones de dólares. Y cuando él murió, lo siento hijo, lo siento nieto, no dejé nada para ustedes. Todo lo invertí en el Señor. Incluso cuando le estaban entrevistando a la edad de 91 años, a los 23 murió, le dijo, Señor, ¿cuánto tiene usted? Y él sacó todo lo que tenía en ese momento en su billetera. Tenía unos cuantos billetes. Dijo, bueno, todo esto lo voy a dar al Señor. Nada es mío, todo es del Señor. Ese es el punto, hermano. Ese es el punto. Mire, vuelva a la palabra del Señor, verso 20. Entonces, ¿dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí está vuestro corazón. O en la tierra, el dinero lo prueba, o en el cielo. Verso 20. Si no hacéis tesoros, ¿dónde? En el cielo. Donde la polilla ni el orín corrompen y donde, note la Biblia, ladrones, ¿qué dice mi hermano? No minan ni hurtan. Porque las riquezas que tenemos que tener son aquellas que van a durar.
que son de valor eterno, que traen mejor recompensa. ¿Y dónde está eso? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer tesoros en el cielo? Vamos un momento a la palabra del Señor, hablando de Cristo Jesús, en los mismos contextos. Mire el libro de Lucas capítulo 16, el versículo 9. Lucas 16, verso 9. Medite hoy, hermano, ¿dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. Las riquezas prueban el corazón del creyente. Note la palabra de Dios, o está en el cielo o está en la tierra. La Biblia dice en Lucas 16, 9, y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ahora, los versos anteriores nos da mejor el contexto, Cristo hablando una parábola, pero el punto de esto es, entonces, ¿qué significa todo este asunto? ¿Qué significa hacer riquezas en el cielo? Y cómo Cristo está diciendo por medio de riquezas injustas. Primero note el verso 9. Y os digo, ganad amigos. Primero Dios espera que tengamos una verdadera ganancia. Pero ¿cómo por medio de las riquezas injustas? En el contexto hace referencia a las riquezas de esta tierra. Para que cuando éstas falten o reciban, ¿dónde? En las moradas eternas. ¿Sabe, hermano mío? Un día vamos a volver a la presencia del Señor. Un día vamos a estar cara a cara con el Señor. Un día vamos a recibir la recompensa de parte de nuestro Dios. ¿Cómo nosotros hacemos riquezas en el cielo? ¿Cómo glorificamos al Señor con todo lo que Dios nos ha dado? La Biblia dice, ganad amigos. La palabra del Señor ha puesto a la iglesia en este gran propósito, en la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28, en el libro de Hechos capítulo 1, verso 8, Dios nos dice que seremos testigos de Él, obviamente con el poder de su Espíritu, hasta lo último de la tierra, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El plan de la iglesia del Señor es expandir el reino de Dios, predicando el glorioso evangelio de Cristo Jesús, porque el plan de nuestro Dios es que muchos también lleguen al arrepentimiento, como usted y yo hemos llegado al arrepentimiento, porque el fin nuestro en esta tierra sabe que es temporal, pero tenemos un fin eternal. No hay fin, y hay una vida eterna con nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Que nuestra inversión esté en su economía, en su plan, en el propósito de Cristo Jesús de morir por nosotros en la cruz del Calvario y entregarse a sí mismo por los pecadores que van a creer en Él. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra inversión? En la expansión del reino de Dios. ¿Dónde está nuestra inversión? En la predicación del evangelio. ¿Dónde debe estar nuestra inversión? En estas ganancias de estas almas que por la predicación de la palabra del Señor y su obra de gracia un día estarán en el cielo. Ganar amigos, dijo el Señor, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Este versículo, hermano mío, me ha animado bastante a entender dónde debe estar la inversión de nuestro dinero, en las almas, hombres y mujeres que algún día van a escuchar el evangelio y algún día por la gracia del Señor estarán en la presencia de Dios, y será un lindo tiempo de gozo vivir con todos allá. Ahí debe estar su inversión, en eso debe estar su inversión. ¿No lo cree, hermano mío? Si yo no conociera al hermano que ha sido tan generoso con esta iglesia, yo diría, muchos no creen esta verdad. Ni pastores ni hermanos que podemos conocer, muchos no creen esta verdad. ¿Sabe, hermano mío? Solo póngase, aún siendo miembro de esta iglesia, póngase. Si Dios le diera en este instante $1,000,000, solo hablamos de $1,000,000, ¿dónde lo invertiría? ¿Dónde lo invertiría? ¿Dónde? Primero, pastor, pagaría todas mis deudas. ¿Ah? Que todos viven soñando. Luego vamos a ver el dinero y el juego. Dios no quiere que esté jugando tragamonedas, la tinca. Eso no es el plan de Dios. Ese es un gancho del mundo para ni apuestas. Tampoco es el plan de Dios. ¿Por qué? Todos tienen la expectativa. Incluso cada vez que vas al supermercado, no quiere jugar una tinca, $3. Hoy puede ganarse el millón. Por $3, $1,000,000. ¿Ah? Me saco el millón y ¿ahora qué? Se ha comprobado, más del 50-60% de personas pobres reciben el millón que tanto esperan, lo pierden, vuelven a su pobreza. Porque no saben para qué. No saben cómo. Si el Señor me diera $1,000,000, yo sé dónde lo invertiría. Exactamente, sé dónde. Nos falta un templo, cuesta más de eso.
El hermano que nos ayuda sabe dónde lo ha puesto. Hay muchos que tienen una mejor percepción de las riquezas que Dios le da que nosotros mismos que gozamos de las riquezas del Señor. Ay, qué suerte tiene. No es suerte, es la obra de Dios, es la gracia del Señor. Pero yo también quiero ser tan generoso como este hermano lo es. Porque nuestra preciosa iglesia tiene el privilegio de tener obras que ha apoyado. Hay dos que ya se han organizado, en Jauja y en Lima, pero tenemos dos más. Tenemos una en Calbuco y tenemos otra allá en Urpeicancha y Asa, y que si por ahí alguien tiene 60,000, 70,000 soles, ahí necesitan comprar terreno. ¿Por qué? No estamos invirtiendo solamente en una inmobiliaria, en edificios, en condominios, en locales de alquiler. El hermano que nos ofrendó cree que podría haber dado esto va a ser para mi hijo, esto va a ser para mí. Él tiene 12 hijos, para mis 12 hijos lo voy a distribuir. Pudo haberlo hecho, no lo hizo. Dijo, cada uno de ellos sabrá lo que hará con lo que Dios le da. Ya les enseñé cómo vivir, pero esto va a ser para el Señor. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde Él cree que se predica la palabra de Dios, donde hay muchos que llegan al arrepentimiento por la predicación del Evangelio. Él está invirtiendo en ustedes que llegaron esta mañana a escuchar las Escrituras. Está invirtiendo en mí a predicar la palabra de Dios. Ganad amigos. ¿Sabe qué, hermano mío? Ese es el propósito. Ese es el propósito. Puedes ver a los varones que Dios ha bendecido bastante en el Antiguo Testamento. Verás que era su propósito. Mira a Abraham, mira a Jacob, su hijo, a Isaac, a Jacob, mira a José. Mira la palabra de Dios, mira a Job. Ahora, si ve el Nuevo Testamento, vamos al libro de Génesis, tercera de Juan, Génesis, tercera de Juan. Note el verso que hemos leído, ya vamos a estar terminando esta mañana. Libro de tercera de Juan, note la palabra de Dios. Otra vez, a Gallo, amado, dice verso 2, yo deseo que tú seas prosperado. Primero es un hombre amado, en la verdad, en la palabra de Dios. Que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud como prospera tu alma. ¿Por qué razón? Mira verso 3. Pues mucho me regocijé, por eso dije no es para todos, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. A ese Dios quiere prosperar, al que anda conforme a la palabra de Dios. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues, ¿ves? Tiene que ver con economía, sin aceptar a los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperar, otra vez, tiene que ver con el contexto económico, con la verdad. ¿Qué era Gallo en la iglesia? Un hombre sumamente generoso. Mostró su amor. A él dijo Dios, quiero que seas. ¿Por qué? Porque si le doy más, Él va a dar más. No le voy a dar más para malgastar en sus deleites. No le voy a dar más para que siga despilfarrando en la economía. No le voy a dar más para sus vicios. No le voy a dar más para su orgullo. No le voy a dar más para que alimente su codicia y su avaricia y se aparte de mí. No le voy a dar más a ese. Pero este que sabe dar, sí, que es fiel en lo poco, en lo mucho es. Si ve, hermano, el más grande propósito por el cual Dios nos da la economía es para dar. ¿Ve? ¿Cuán diferente es nuestra vida? ¿Sabe? Muchos están tratando de arreglar sus problemas. Voy a cerrar mi Biblia, estamos para acabar. A su manera. Buscando trabajo aquí, buscando trabajo allá, afanándose, pensándose, las deudas son más, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Hubo hambre en la tierra en los días de Abraham, 2 veces, Génesis 12 y Génesis 24. Hubo hambre en las tierras en los días de Isaac. Hubo hambre en la tierra en los días de Elimelech. Es decir, la economía está mal, pero en Egipto está mejor, en Moab está mejor. Y cada vez que uno toma decisiones en función de su billetera y no de la palabra de Dios, fracasar. Va a fracasar. Todo va a caer en saco roto. ¿No es creer, hermano, que es tiempo de poner en orden nuestras prioridades? Y el Señor nos dice en el cielo, no hay polía, no hay orín,
no ladrones, ni minan, ni hurtan. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí está vuestro corazón. Ahora, hermano mío, si mira su vida, cada uno tendrá que dar cuentas. No me tiene que dar cuentas a mí. Yo no le doy nada, es el Señor que nos da. Y todo es de gracia, recibimos de gracia y damos de gracia. Usted debe entender dónde está su mayor inversión. O en la tierra o en el cielo. ¿Para qué Dios le da? ¿Para qué Dios le da? Vamos a terminar en oración. La próxima semana vamos a ver la prueba de nuestra visión y la prueba de nuestra lealtad. Padre, te doy gracias esta mañana por el privilegio que nos has dado de abrir tu palabra. Te ruego de todo corazón, anima a estos hermanos. Yo sí oro, Padre, constantemente que los bendigas económicamente, pero con el entendimiento correcto. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será. De ti proviene todo. Perdónanos, Señor, nuestro corazón sazón en la tierra, en nosotros. ¿Y qué hay del plan tuyo? ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de la pasión de cumplir tu propósito hasta lo último de la tierra, predicando el evangelio glorioso de Cristo Jesús? Es vergonzoso, Padre, que a veces falte eso en nuestras cajas. Te ruego que nos perdones, que nos limpies, que madures a estos hermanos, que nos animes a ser como Gallo. El varón del Antiguo Testamento en Proverbios dijo: no me des riquezas para que el corazón se envanezca, no me des pobreza para que te maldiga, manténme con el pan necesario. Gracias por lo necesario, Padre, pero gracias por el entendimiento también. Ayúdanos, sánanos, Padre, sana la economía nuestra, enséñanos a volver a ti, restáuranos nuevamente. No es su dinero, es tu dinero, y es para tu gloria, y es para tu honra. Gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo bendícenos.